Abraham, Isaac y Jacob. No son apenas historias que la Biblia muestra. La verdad, la historia de ellos es también nuestra historia. Abraham fue llamado. Nosotros también fuimos llamados. Abraham aprendió a vivir por la fe, porque cada vez que Dios aparecía para él, el Dios de la gloria aparecía, se fortalecía la fe de él. Inicialmente él tenía poca fe, pero al final él se volvió el padre de la fe. Y esa también es nuestra experiencia. Muchas veces nosotros no creemos en todo lo que Dios dice. Dios habla por medio de los hermanos y nosotros no creemos en eso. Pero el Señor continúa hablando. El Señor continúa apareciendo. El Señor apareció el sábado por la mañana, tal vez por medio del momento especial. Después pudo haber aparecido en la noche y habló contigo. Ayer en el mensaje por la mañana o ayer en el de la noche. Y esperamos que el Señor continúe apareciendo a ustedes hasta que tú te vayas y que el Señor continúe apareciendo a ti. Y cada vez que eso pasa, tu fe se fortalece. Entonces la historia de Abraham es tu historia. La historia de Isaac es también tu historia. Porque Isaac heredó todo lo que el padre tenía. Abraham dio todo para Isaac. Y Dios quiere darte todo. Él tiene un tesoro enorme. Y Él quiere que tú seas el heredero de Él. Y para comenzar, Él ya te dio el más precioso bien de Él, el propio Hijo. Entonces, si Él dio el propio Hijo, Él no te va a dar todas las otras cosas. Entonces, tu experiencia también es la experiencia de Isaac. Entonces, tu experiencia también es la experiencia de Jacob. Alguien que Dios, alguien que a pesar de todas las dificultades que tenía, de todos los problemas, del carácter de él, del hecho de cómo él era, de engañar, de mentir, aún Dios lo amó y escogió. Tú fuiste amado por Dios. Tú eres amado por Dios. Sin importar la manera como tú eres, del carácter que tienes y las dificultades que tienes, Dios te ama y Dios te escogió. Entonces, la historia de Jacob es también tu historia. Y hoy vamos a ver que Dios realmente amaba a Jacob y escogió a Jacob. Dios trabajó en él. Y porque Dios te ama, Dios también trabaja en ti. Y para trabajar en ti, Dios usa personas, Dios usa cosas que pasan, situaciones, y muchas de ellas vamos a ver en la historia de Jacob, no son cosas tan buenas, tan agradables, traen sufrimiento. Pero aún así, Dios trabaja en ti por medio de esas situaciones. Dios usa todo eso para trabajar en ti. Y si tú lees Génesis, Génesis tiene 50 capítulos. La mayor parte de Génesis es dedicada a Jacob. El texto de Génesis que se dedica a Jacob es largo, porque el trabajar de Dios también es largo. Dura la vida entera. Si tú fueras a escribir tu historia, va a dar muchos y muchos capítulos. Todos esos capítulos y todas esas circunstancias y todo eso que pasa
Y todas las personas con que tú te relacionas, Dios está trabajando. El problema es que muchas veces no vemos eso. Muchas veces nos olvidamos de eso, las situaciones nos distraen, especialmente las situaciones desagradables, las situaciones que son contrarias a todo lo que queremos. Pasa una, pasa otra y en ese momento nos olvidamos que Dios está trabajando y Él continúa. Él no desiste. Él trabaja en nosotros día y noche. Y el Nuevo Testamento dice que lo que Él comenzó, Él lo va a completar. La obra que Él comenzó en nosotros es una obra buena, una buena obra. Entonces el que comenzó la buena obra la terminará cuando llegue al final. Si no terminó aún, es porque no llegó al final. Todos nosotros estamos en ese proceso. Y como ya dijimos antes, y lo voy a repetir, y espero que ustedes no se olviden de eso. No importa de qué manera tú entraste en ese proceso. No importa tu situación, tu condición, cómo tú eres, cómo estás, en el momento que tú entras en el proceso. Lo importante es cómo tú sales de ese proceso. Y cómo tú vas a salir de ese proceso. Es eso. Vencedor. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios quiere hacer de ti un vencedor, no te olvides de eso nunca. Escribe, haga una frase y ponla en tu cuarto. Cuélgala en el espejo del baño. Y cuando te vayas a mirar, tú vas a leer, Dios me va a hacer un vencedor. Es el plan de Él. Es el deseo de Él. Cuando Jacob comenzó su experiencia con Dios, él tuvo una visión, los cielos abiertos, una escalera que venía de los cielos a la tierra y los ángeles de Dios bajaban y subían. Y él dijo, Dios está aquí, yo no sabía. Ese lugar es terrible, es la casa de Dios. Y esa visión, ese sueño que él tuvo, controló la vida de él el tiempo entero. Dios siempre te da visiones, cosas que van a controlar tu vida. En el caso de Jacob fue una vez, pero esas visiones en nuestra vida pasan varias y varias veces. Y cuando Dios te muestra algo, eso comienza a controlar tu vida, dirigir tu vida. Tú ya no piensas tanto en las cosas terrenas y tú comienzas a pensar en la visión que tuviste, en la meta, en el lugar que tú quieres llegar. Entonces día a día el Señor va mostrando las cosas para ti y el Señor va trabajando en ti. Después que Jacob tuvo esa visión, él se despertó, cogió esa piedra y volvió eso en una columna. Él botó aceite encima, nadie sabe porque él puso aceite encima de esa piedra y él dijo, esta es la casa de Dios. Y fue por hacia el oriente, a la casa del tío de él. Entonces hoy vamos a oír algunas historias, unas cosas que pasaron. Los personajes que estuvieron en la vida de Jacob, que influyeron en la vida de él, que cambiaron la vida de él, pues Dios estaba cuidando de todo. Vamos a abrir en Génesis capítulo 29. Versículo 1 dice, Jacob se puso a camino y fue a la tierra del pueblo de Oriente. Y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había un gran pozo de piedra.
Cuando Jacob llegó, él estaba huyendo del hermano de él. Él estaba con miedo de que el hermano lo matara y fue para la casa del tío. ¿Y quién era Jacob? Era alguien que vivía buscando su propia ventaja. Él quería la ventaja en todo. Él quería la primogenitura y la consiguió. Engañó al padre de él para coger la bendición. Él era alguien extremadamente egoísta y él quería todo para él. Diferente de ti. ¿Cierto? ¿No es así? Pero hay una ventaja en eso. Él quería lo que Dios quería. Él quería la bendición de Dios. Y cuando llega en el capítulo 29, versículo 14, la segunda parte dice así: y Labán le dijo: hueso mío, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Pero el tío de él pensó así: ese muchacho viene de su casa con problemas y quiere vivir aquí. No va a hacer nada, no consigue dónde vivir, deja las cosas regadas. Entonces él dijo: tú vas a trabajar gratis. Jacob dijo: ¿quién dijo en trabajar? Y Labán dice, versículo 15. Entonces Labán, el versículo 16 dice: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. ¿Quién diría? Jacob se apasionó, se enamoró. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y como Jacob amaba a Raquel, y dijo: eso aquí es lo que hace que nos enamoramos. Eso aquí es lo que hacen los enamorados. Raquel era bonita y hermosa. Y dijo así: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ustedes ven que la experiencia de Jacob es bien diferente a la experiencia del padre de él. ¿Qué hizo el padre de él, Isaac? Nada. Nada. Él esperó hasta los 40 años. No es un padrón que ustedes deben seguir. Pero él esperó. Y en el momento cierto, Dios, por medio del padre de él, por medio del siervo, le trajo la esposa. Jacob hizo algo que se volvió bien apresado. ¿Recuerdan lo que dijo el hermano? Quien es afanado come crudo y caliente. Entonces Jacob fue el apurado. Ay, yo trabajo 7 años por ella. Y el versículo... Y Labán respondió: es mejor que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. No tenía mucha consideración con Jacob, no, porque mejor que se vaya contigo que con otra persona. Entonces, versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció, miren lo que el amor no hace, y le pareció como pocos días porque la amaba. Entonces dijo a Jacob a Labán. Él tuvo que recordar a Labán de el contrato que hizo. Labán: se terminaron los 7 años. ¿Me vas o no me vas a dar mi esposa? Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido.
para unirme a ella. Entonces Labán juntó todos los hombres en aquel lugar y hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se la llegó a ella. Y dio 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Él ya había pasado la luna de miel con ella. El que siempre hacía trampa consiguió a alguien que hacía más trampa que él. Dios va a hacer y va a encontrar a alguien más experto que tú. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y porque Él te escogió. Nosotros no podemos olvidarnos de eso, que Dios amaba a Jacob. Y tú puedes preguntar, pero si Dios ama a Jacob, ¿por qué Él permitió algo así? Por el mismo motivo que Él permite algunas cosas en tu vida, para trabajarte. Y en el versículo 25 dice, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Chistoso. Él engañó al padre y consiguió a alguien que lo engañó a él. Entonces, ahora él viene a pensar así. Ay, y él engañó a su padre y el hermano. Y ahora él viene a pensar así. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, queda la menor antes de la mayor. En esos 7 años que tú trabajaste para mí, nadie te dijo eso. Se me olvidó mencionarte eso. Se me olvidó decirte que no era Raquel. Entonces, perdón. Fue Lea. Pero no hay problema. Espera, si la semana del matrimonio, tú puedes casarte con Raquel también. Es solo trabajar 7 años más solamente. ¿Qué pasó? Jacob aceptó. Y trabajó 7 años más para poder casarse con Raquel. ¿Por qué? Porque era lo que él quería. Entonces Dios dijo así, bueno, tú tienes tanto casarte con Raquel, voy a dejar, pero tú vas a sufrir. Y con nosotros recuérdense que la historia de él es nuestra historia. Muchas veces nosotros trabajamos 7 años, 14 años, muchos años, porque nosotros queremos alguna cosa. Nosotros no queremos saber si es la voluntad de Dios o nuestra voluntad, pero nosotros lo queremos. ¿Y saben qué es lo que Dios hace? Dios lo permite. Nosotros insistimos, insistimos, insistimos. Y Él deja. Pero nosotros sufrimos. Y si tú lees ese capítulo, ustedes leyeron los capítulos 29 y 30, después los leen. Les va a gustar la aventura. Cómo él amaba a Raquel y no amaba a Lía. Él dejó a Lía de lado. Y el Señor comenzó a trabajar en esa cuestión. Raquel no podía tener hijos. Y Lía podía tener hijos. Entonces Lía tuvo un hijo, tuvo el segundo, tuvo el tercero, tuvo el cuarto hijo. Y Raquel dijo, o tú me das hijos o yo me muero. Entonces, esa mujer que él tanto amaba, que trabajó 14 años por ella, podía dar hijos. Y el Señor usó eso para trabajar en Jacob. Entonces, ¿saben lo que Raquel hizo? Miren qué interesante. Ella tenía una sierva y ella hizo igual a la abuela de ella. Sara no podía tener hijos, entonces
le dijo duerme con mi sierva. Y fue un gran error lo que ella hizo. Raquel hizo la misma cosa. Yo no puedo tener hijos, entonces tú vas a dormir con mi sierva. Y el hijo que ella tenga va a ser mi hijo. Y Jacob, aquel que engañaba a todo el mundo, aquel que decía todo lo que tenía que hacer, obedeció a la mujer. Entonces van aprendiendo aquí, hermanos. Ustedes van a obedecer a la mujer, ¿ok? Van. Hay gente haciendo así. De aquí a unos 10, 15 años volvemos a hablar. Y ustedes, hermanas, cuidado con las ideas que tienen, ¿ok? La idea de Raquel no fue tan buena. De cualquier forma, Jacob obedeció. ¿Por qué? Porque el Señor estaba trabajando en él por medio de esa situación. Y la sierva de ella tuvo hijos. ¿Y qué pasó? Lía dijo así, si tú puedes tener hijos con la sierva de Raquel, tú puedes tener hijos también con mi sierva. Y entonces le dio la sierva de ella por concubina de Jacob, y Jacob tuvo otros 2 hijos. Ustedes consiguen ver lo que él eligió por su naturaleza o por su propia voluntad, trajo todo porque era lo que él quería. Aún después de casarse, de haber sido engañado por el suegro, él continuó insistiendo en la voluntad de él. Y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios quería trabajar en él. Entonces hay momentos en tu vida que tú insistes en tu voluntad y el Señor dice no, y tú continúas. Y no sale y tú insistes. Pero tú vas a sufrir. Hasta el punto de que un día uno de los hijos de Lea fue para el campo, recogió unas frutas y los trajo para casa. Miren esa historia. Unas frutas llamadas mandrágoras. Y Raquel dijo así, ay, dame un poco de esa fruta. Y Lía le dijo así, tú ya me robaste un marido y ahora tú quieres las frutas de mi hijo. Bueno, puede ser, pero esta noche él va a dormir conmigo. Y Raquel dijo sí. Porque ella quería comer esas frutas. Niñas, cuidado con las frutas que ustedes quieren. Entonces vuelve a Jacob de su servicio en la noche. Había trabajado el día entero. Miren la vida de Jacob. Trabajador del suegro, casado con las 2 hijas de su suegro y las 2 siervas de él. ¿Y con quién tiene que dormir? Con Lía. Jacob, Jacob, esta noche tú eres mío. Yo te arrendé por las frutas que mi hijo recogió. Jacob debió haber sentido tan valorado. Él debe haber pensado, ay, yo valgo solo unas frutas. Todo eso por causa de lo que él escogió en sí mismo. Y no se olviden, la historia de él es la nuestra. ¿Cuántas veces ustedes han escogido por ustedes mismos y terminamos en esa situación? Pero aún así, el Señor trabaja en nosotros. Ahora, aparte de la situación que él tenía en su casa, él tenía una situación en el trabajo. Él trabajaba, pero no tenía salario.
hasta el punto que él dijo, ok, llegó al suegro de él en el capítulo 30, versículo 25 en adelante. Finalmente el Señor dio un hijo a Raquel y se embarazó. Y ella dijo, en el versículo 22 dice, y se acordó Dios de Raquel y oyó a Dios y le concedió hijos. En el versículo 25 dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz, que Jacob dijo a Labán, envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos para los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y mire lo que Labán dijo. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Aún en esa situación toda, Dios estaba trabajando en Jacob y ahora otras personas comenzaron a ser bendecidas por causa de él. El Señor quiere hacer eso contigo también. El Señor quiere bendecirte y bendecir a otras personas por ti, para que tú seas una bendición donde tú vayas. Aunque la situación sea difícil, aunque la situación en tu casa sea difícil, o en el trabajo, o en el colegio, aún así el Señor puede hacerte una bendición. Tú fuiste llamado para no ser solo bendecido más, pero también bendecir a otros. Y eso es lo que el Señor está haciendo contigo. Está trabajando en ti para tú volverte una bendición. Eso va a pasar. Tú vas a ser una bendición. No importa cuánto se demore, no importa cuántos Labanes tienes que enfrentar, cuántas Lías, cuántas Raqueles tú tienes, cuántas frutas tú vas a tener que recoger. Dios te va a trabajar para que tú seas una bendición. Eso va a pasar. No te olvides de eso. Y nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de eso. Cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades. No se olviden. Dios va a hacer de ti una bendición. Entonces Jacob continuó a trabajar por Labán por algunos años más. Y en todos esos años, Labán cambió el salario de él 10 veces. Claro, no, obviamente no fue para más. ¿Por qué? Porque Dios quería trabajar en Jacob. Y entonces hubo un momento que en el capítulo 31, Labán hizo un acuerdo con él. Vamos a ver. Versículo 31. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres... ¿Cómo así? Jacob diciendo que no necesitaba nada. Ahí hay algo. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fue pintado ni manchado en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados
y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, las puso en la mano de sus hijos. O sea, cogió todo aquello que debería haber sido el salario de Jacob y lo separó y se lo dio a los hijos. Y el versículo 36. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob presentaba las ovejas de Labán. O sea, ese va a ser su salario. Entonces él pasó por el rebaño, separó todo lo que era el salario de él y se quedó lejos. Entonces, desde ahí, las ovejas salpicadas y manchadas o que tuvieran algún color serían de Jacob. Solo que Labán antes separó todo eso y dejó todas las blancas con Jacob, y si nace alguna manchada será de él, pero ya separó las otras manchadas y las llevó adelante. Miren el versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo de alabeño y de castaño y los cortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado y en los canales de los abrevederos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venía a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listrados, pintados y salpicados de diversos colores. Miren, no está probado que eso funciona. Simplemente coger algunos palos y hacer algunas rayas y ponerlos delante de las ovejas van a salir manchadas. Eso no está probado. Eso no estará comprobado científicamente. Pero eso pasó. Entonces, en el versículo... miren. En el 42. 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas débiles, no las ponía. Así eran las débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Esto aquí es el rebaño, la venganza. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Versículo 1 del capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decía: Jacob ha tomado todo lo que era nuestro de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. El versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Bueno, la verdad, todas esas cosas hicieron que fueran las artimañas de él para conseguir vengarse de su suegro. Pero quien estaba con él durante todo ese tiempo, Dios. Y él aún reconoce después que fue Dios que hizo todo eso. Dios le dio una visión y le mostró que no fueron los palos que él puso para que diera resultado. Y las ovejas se quedaron embarazadas.
No fue una ingeniería genética de Jacob, fue el cuidado de Dios con él y la bendición de Dios con él. Nosotros dijimos en el mensaje 2 sobre Isaac que hoy ustedes deben cuidar de 3 cosas en su vida. Cuidar de sus estudios, cuidar de su carácter y servir al Señor. Y ustedes deben hacer eso. Pero en todas esas cosas, ustedes deben concientizarse de algo. Es la bendición de Dios que hace la diferencia. No son los palos que ustedes ponen para poner cerca del agua, para que solucionen la vida y de ovejas manchadas. Ustedes deben estudiar, debes tener un buen carácter, debes servir al Señor, pero en todo el tiempo necesitas recordarte que sin la bendición del Señor, nada de eso tiene valor. Tú debes buscar la bendición del Señor, aún si tú no lo crees. Jacob pensaba que era toda la inteligencia de él, pero no era así. Era la bendición del Señor. Y hay muchas cosas en tu vida que tú puedes pensar, ay, fui yo lo que lo hice. Pero no fue así, fue el Señor que lo hizo. Solo que el Señor muchas veces estaba oculto y no muestra lo que estaba haciendo. Solo después, cuando miras hacia atrás y ves, fue el Señor. Entonces permanezcan, sean firmes, sean fieles, continúen en la vida de la iglesia, continúen sirviendo al Señor, continúen estudiando, continúen cuidando de su carácter, de sus relaciones en casa, con sus padres, con sus hermanos, de la vida de la iglesia, en el colegio, en el trabajo, donde sea que ustedes estén, sepan que el Señor es el que está cuidando de ustedes, porque Él tiene una intención, Él quiere trabajar en ti y Él va a transformarte. Jacob por fin, finalmente, reconoció eso y volvió. En esa situación, Jacob fue trabajado por el Señor. Algunas veces él veía, otras veces no, pero poco a poco él reconoció que era el Señor que estaba trabajando en él. Hasta que el Señor dijo, yo vi tu sufrimiento, yo estuve contigo, vuelve para tu casa. Solo que Jacob, en vez de hablar con su suegro y decir, el Señor me mostró esto, no, él huyó. Él trajo a las esposas, los hijos, pegó todo su ganado, todos sus siervos y se fue. Cuando Labán supo de eso, fue atrás de él y dijo, ¿qué es eso? Esas son mis hijas, son mis nietos, ¿por qué tú estás huyendo? Y él dijo, yo tuve miedo. Pero el Señor cuidó de eso. Capítulo 30, versículo 25. Labán alcanzó a Jacob y armó su tienda con sus parientes en los montes. Y Labán dijo a Jacob, ¿qué fue lo que tú hiciste? Tú me engañaste, llevaste mis hijas y los llevaste como si fueran prisioneros de guerra. Tú huiste en secreto, me engañaste, no me dijiste nada. Yo te hubiera despedido con alegría y cánticos. ¿Y por qué no permitiste que yo besase a mis nietos y mis nietas? Tengo en mis manos el poder de hacerte mal. Poder hay en mi mano para hacer mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Dios, en sueño, habló con Labán. Cuidado. No hables con Jacob descomedidamente. En nuestra vida no es diferente.
Muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles, pasamos por sufrimientos, pero debemos confiar que el Señor está cuidando de nosotros y hablando para los otros, cuidado, Él es mi hijo, no le hagas mal, porque yo cuido de él, no le hagas daño. Él puede tener muchos problemas, dificultades, él no está transformado, él es muy natural, él escoge y él hace todo por su voluntad, pero él aún es mi hijo. Cuidado. Quien cuida de él soy yo. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en ti. Y como trabaja y el trabajo no está completo y cuida de ti, Él quiere que tú tengas más tiempo para ser trabajado por Él. Entonces ellos se reconciliaron, hicieron un acuerdo que jamás lucharían uno contra el otro, y Labán volvió a su tierra y Jacob siguió el viaje. En el capítulo 32, en el versículo 1 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y Jacob, cuando los vio, dijo: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Miren, que en todas esas situaciones, aquel que antes no conocía a Dios, cuando estaba huyendo de esa situación, tuvo una experiencia con Dios. Durante todos esos años, durante todas esas dificultades, el Señor Jacob comenzó a conocer el Señor. En tu vida, en la vida de ustedes, eso es lo mismo. Cada vez que tenemos experiencias con el Señor, Él se va manifestando, Él va mostrando su voluntad. Y aquí, aún con todas esas situaciones, Jacob pensó en una solución porque él se iba a encontrar con Esaú. Y cuando tú lees el capítulo 32, él mandó los siervos para decirle a Esaú que estaba llegando. Y los siervos dijeron: Esaú está viniendo con 400 hombres. Y Jacob estaba con mucho miedo. Entonces él pensó y hizo un plan: voy a darle unos regalos a él. Entonces él dijo, Esaú estaba allá y él estaba aquí, él fue separando regalos y regalos de varios grupos. Y cada vez que venía llegando y preguntaba: ¿quiénes son ustedes? Somos sus siervos, siervos de Jacob, y este es un regalo para ti. Y pasaba por otro y él daba otro regalo. ¿Quiénes ustedes? No, somos siervos de Jacob y este es un regalo para usted. Esaú no estaba bravo con él porque estaba viniendo. Y Jacob estaba con mucho miedo porque Esaú estaba viniendo con 400 hombres. Y después de eso, él colocó las siervas con los hijos, después colocó Lía y sus hijos, y por último colocó la amada de él, Raquel, porque si fuera para matar, iba a matar primero las siervas, después a Lía, tal vez Raquel, la amada de él, se salvaba. O sea, aún teniendo toda esa experiencia con el Señor, aún el Señor hablando con él, vuelve, él no confió que eso fuera a funcionar. Entonces él decidió hacer un plan. Cuando el Señor dice algo, Él va a cumplir. Fue el Señor que dijo que Él debería volver a casa. Si el Señor dijo, Él debió haber simplemente confiado. No necesitaba pensar en todo ese plan. Pero Él no confió totalmente en el Señor. Y Él hizo eso. Esaú vino y fue de hecho pasando eso. Muchas cosas en tu vida que el Señor dice, el Señor quiere dirigirte, pero tú no sabes qué es lo que va a pasar. Y como tú no sabes qué es lo que va a pasar,
Algunas veces tú quedas con miedo y tú comienzas a hacer varias cosas para ayudar al Señor, para que Él te ayude a salvar tu vida. Y el Señor permite. Pero en la verdad no eres tú que cuidas de ti. No eres tú que salvas tu vida con tus soluciones, con tus planes. Es el Señor que cuida de ti, porque Él tiene un objetivo, Él tiene un propósito y Él va a cumplir. Aprende a confiar en el Señor. Aprende a descansar en el Señor. Nosotros no aprendemos eso de la noche a la mañana. Nosotros aprendemos eso de poco en poco. Entonces les quiero decir, aprendan a descansar en el Señor. Ustedes no saben, yo no sé, pero el Señor nos está enseñando. Y el Señor va a concluir su obra en nosotros. Finalmente llegamos a Génesis 32, que dice, versículo 22, en esa misma noche se levantó en aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Y los tomó pues y hizo pasar el arroyo y a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba por su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Es aquí una experiencia marcante en la vida de Jacob. Él luchó con Dios y venció hasta el punto que Dios tuvo que herirlo en el muslo. Y a partir de ahí, él se volvió una persona que cojeaba. Y en ese momento, el Señor cambió el nombre de él. Cambiar el nombre significa cambiar la persona. Transformación es un cambio. Dios está haciendo una transformación en nuestra vida. Él está cambiándonos. El resultado es que Él va a cambiar hasta nuestro nombre. Nosotros vamos a ser una nueva persona. Es eso que Dios está haciendo contigo, es eso que Dios está haciendo conmigo y es eso lo que Él quiere hacer con todos los hijos de Él. Quitar nuestro viejo hombre, quitar y sacar nuestro ser natural, nuestras decisiones, nuestras preferencias, nuestros deseos, todo aquello que queremos hacer. El Señor está trabajando en nosotros y algunas veces, algunas experiencias duelen. Y duelen mucho. Y el Señor sabe de eso. Pero Él tiene un propósito. Él quiere transformar cada uno de nosotros. Entonces, si tú tienes la experiencia, una experiencia dolorosa, tal vez en el momento, por causa del dolor, tú no percibes que es el Señor que está
tocando tu muslo, que es el Señor que está cambiando tu nombre, que el Señor te está transformando en otra persona, alguien que puede expresar al Señor. A partir de ese día, Jacob pasó a cojear. Y todo el mundo que lo veía podía ver que él fue herido. Él luchó con Dios y Dios cambió su vida. Una persona que cojea no consigue fingir que no cojea. Una persona que fue tocada por Dios también muestra que fue tocada por Dios. La vida cambia espontáneamente. Hay momentos en los que queremos cambiar nuestra vida, que queremos cambiar nuestro comportamiento y algún momento tal vez lo conseguimos, pero después para. Si yo no cojeo, si yo no tengo problema en la pierna, pero yo finjo, yo puedo hacer eso durante un tiempo, pero me canso y vuelvo a cojear. Ahora, si yo tengo un problema en la pierna, yo fui tocado, yo fui herido, yo no consigo fingir que no tengo eso. Es lo mismo que pasa con nuestra experiencia con Dios. Algunas veces intentamos fingir aquello que no somos. Eso es nuestra fuerza natural, eso es nuestro esfuerzo, pero nuestra naturaleza continúa allí. Cuando Dios toca en nuestra persona, cuando Dios nos hiere en el muslo, ahí no hay cómo. Entonces hay muchas cosas en tu vida que tú quieras quitar. Hay muchos problemas, muchas dificultades, algunos pecados, cosas de las cuales tú quieres librarte. No consigues, pero tú finges por algún momento y después caes nuevamente. Entonces tú intentas nuevamente, intentas y consigues, pero después caes nuevamente. Eso es porque aún no fuiste tocado por el Señor en tu muslo, en tu parte más fuerte. Tú luchas, pero no consigues vencerlo. Hasta que en un momento el Señor viene y te toca. Toca en tu muslo. Y a partir de ese momento, tú no consigues dejar de expresar que el Señor te tocó. Aun cuando tú no quieras, tú expresas que tú fuiste tocado por el Señor. Nosotros esperamos, jóvenes y adolescentes, y todos los hermanos aquí, que en esta conferencia el Señor los haya tocado de una manera única, de una manera singular, de una manera que cambie tu vida y que a partir de ahora, cuando tú andes, las personas puedan ver, tú fuiste tocado en esa conferencia. Ahora, ese toque no es una vez por todas. Tú vas a tener otras experiencias. El Señor va a ir tocando tu vida en diferentes momentos. Va a doler, pero permanece. El resultado es que tú vas a ser el Israel, el príncipe de Dios, alguien que luchó con Dios y prevaleció, consiguió, perseveró, alguien que puede expresar a Dios. Es eso lo que Dios quiere y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y va a continuar haciéndolo. Permanezcan. Encerraré con algunos versículos. Primero quiero leer Proverbios, capítulo 16, versículo 1, que dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Jacob hizo muchos planes. Él planeó trabajar 7 años y terminó trabajando 14.
Pensó que iba a casarse con Raquel, pero se casó con Lea. Muchas cosas, muchos planes. Y nosotros tenemos planes. Ustedes tienen planes. Y es muy bueno. Tengan planes. Tengan planes de futuro, planes de su carrera, planes en la vida de la iglesia, planes en la vida personal, en la vida familiar, planes con su familia. Tengan esos planes. Es bueno tenerlos. Pero sepan que la respuesta viene del Señor. No viene de sus esfuerzos. No viene de lo que tú escoges. No viene de ustedes. Viene del Señor. ¿Saben por qué? Porque es bueno confiar en lo que Él planea. Por lo que dice en Jeremías 29, capítulo 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ustedes no saben su futuro, sus planes, pero el Señor sabe los pensamientos que tiene sobre ustedes. Confíen en el Señor. Él sabe lo que hace. Algunas veces el Señor permite eso. Él permite que nuestros planes no salgan bien, pero es porque Él está trabajando en nosotros y Él sabe lo que hace. Él sabe dónde estamos y dónde quiere que lleguemos. Sabe nuestra condición y sabe nuestra condición actual. Y sabe en qué nos vamos a transformar. Y vamos a ser semejantes a Él. Nosotros vamos a ser como Él es. Vamos a expresarlo. Entonces, sepan que el Señor está trabajando en ustedes. Otros dos versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Que es un versículo bien conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces las cosas que pasan en nuestra vida están trabajando juntas, están cooperando, una ayuda a otra para tu bien. Porque Él tiene un propósito contigo. Dios te irá a transformar. Y el último versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio, dejen que Dios los transforme, por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad, un deseo. La mayoría de las veces, nuestra voluntad y nuestro deseo es diferente. Y nosotros insistimos. Y Dios deja. Pero la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Busquen conocer la voluntad de Dios. Y busquen hacer la voluntad de Dios. El resultado va a ser bueno. Va a ser perfecto. Y va a ser agradable. Amén. Me gustaría cantar un himno con ustedes, que es el himno 180, que dice: no sé por qué el amor de Dios se reveló, porque Jesús el Salvador en la cruz me resgató, pero sé en quién he creído y estoy bien cierto que es poderoso para guardar mi tesoro hasta
el día final. Deus é poderoso. Dios es poderoso. Ele vai guardar Él o seu va a tesouro. guardar tu tesoro. Ele vai transformar Él va a você. transformarte. Ele vai fazer de você não Él mais va a um hacer de Jacó, ti mas no más un um Jacob, Israel, sino un Israel, príncipe de un Deus, príncipe alguém de que Dios, expressa Deus. alguien que expresa a Dios. Confie nisso. Confía en eso. Você pode não saber muitas Tú coisas, puedes no saber las mas isso cosas, você tem de pero saber. eso tú lo puedes saber. E tem que ter certeza. Y puedes tener clareza, Deus convicción é de poderoso que Dios para es isso. poderoso para eso. Porque o de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz me resgatou, mas eu sei que tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei, pois como entrou em mim a fé da salvação. estrofe 5. Atentem bem para essas palavras. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. Não sei a hora em que virá o meu Senhor e Rei,
se vou do corpo me despir, ou seja, se vou estar vivo, estar morto, ou neste corpo estarei. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Lembrem-se disso, até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo da guardar